estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, jornada extensa, la de ayer, sobre todo porque no se conocieron los resultados allí como estaban planteados a las 21 horas, pero finalmente, y con una diferencia de más del 15%, se posiciona en la fórmula Fernández-Fernández. Así es, sí. A pesar que en las PASO no estábamos realmente eligiendo nada, no obstante se terminó definiendo todo. Esta es una situación paradójica interesante y si bien los sondeos de opinión fracasaron drásticamente en sus estimaciones, al menos en las magnitudes, no tanto en las tendencias, no obstante algunos conceptos que veníamos pensando desde antes de la elección parecen corroborarse: la polarización, por un lado, la economía como el gran, digamos, elemento, el gran adversario del gobierno, y la posibilidad de que se agrupase todo el voto opositor en los Fernández justamente de cara a esa polarización y a esa imagen tan negativa de la economía. Claro, no sé si veías la nota anteriormente, pero uno de los ciudadanos en la provincia de Mendoza decía los argentinos votaron con el bolsillo más que con la ideología política, ¿no? Hoy. Y en una situación, digamos, 24 meses consecutivos de pérdida salió Real Medio. Es muy difícil que voten con otra cosa, ¿no? ¿Es posible revertir esta situación de cara a octubre? Digo, 15 puntos de diferencia, ¿se pueden revertir? Es poco probable. Posible en política, todo es posible. Es muy poco probable. Bien. Si el candidato no era Mauricio Macri, ¿estaríamos hablando de otra cosa hoy? Bueno, los contrafácticos son muy complicados, pero yo creo que el enojo era más con la gestión generalizada del gobierno de Cambiemos que con la figura de Macri. Lo que hace la figura del presidente en un sistema presidencialista es capitalizar ese descontento, pero creo que tenía más que ver con una reacción a una serie de decisiones de política económica y a la situación en general de la economía argentina. Te pregunto esto porque en varias oportunidades el presidente de la UCR, el gobernador Alfredo Cornejo, bueno, planteó esta situación, lo hizo público, de hecho estaríamos analizando, dijo en alguna oportunidad, que Macri no fuera el candidato, y esto traccionó, digo, esta mala imagen también a la provincia porque no le fue como esperaba claramente a Cornejo acá. Sí, sí, es así. Es imposible provincializar una elección de cargos nacionales que es concurrente con la de presidente, digamos. Sí o sí la imagen de lo nacional iba a jugar en esta elección. Y bueno, no sé qué podría haber pasado en un escenario que hubiese habido, de hecho, paso en el marco de Cambiemos. Si hubiese habido algún otro candidato o candidata compitiendo contra Mauricio Macri, no sé en qué medida eso o hubiese atomizado el voto que realmente sacaba, eso 32-33% de los votos, o si hubiesen logrado entre esas dos fórmulas un voto superior bajo la expectativa o la esperanza de que un candidato distinto a Macri, pero en la misma coalición de gobierno, hubiese llegado a resultados distintos en materia de gestión económica. Bien, si esta diferencia, y para ir cerrando un poco con lo nacional, se mantiene hasta octubre, no tendríamos balotaje en el ámbito nacional. No, si se repite la elección de ayer, gana en primera vuelta la fórmula de Alberto Fernández. Bien. Julio, nos vamos a meter un poco en la provincia de Mendoza porque la situación parece distinta, inclusive para Cornejo, de cara a septiembre, que son las elecciones provinciales. Pero antes te invito a que veamos lo que decía el gobernador de la provincia de Mendoza en la jornada de ayer cuando anunciaba justamente esta diferencia aquí en la provincia de Mendoza, mucho menor de lo que la diferencia en el ámbito nacional, a favor del Frente de Todos. Mira. Creo que volvemos a ratificar la necesidad de que Mendoza tenga una agenda electoral propia en los cargos municipales y provinciales, muy distinta a la agenda electoral nacional. Que cada elección es una elección y hay casos simbólicos, casos paradigmáticos, como que el justicialismo sacó 69-70% de los votos en Tunuyán, y hoy, según nuestros cálculos, en Tunuyán el justicialismo está sacando solo 42 o 43%. Es evidente que, bueno, que ir en equipo con el presidente Macri, teníamos que tirar los dos la boleta, los dos teníamos que empujar, y estoy seguro que muchos mendocinos que valoran nuestra gestión quizás no están del todo conformes con la gestión nacional y han preferido optar por la oposición. Así que respetamos ese pronunciamiento y volvemos a decir, cada elección es una elección. Queda claro que la elección provincial era una cosa, la elección nacional era otra, pero orgullosos de representarlos bien y agradecidos del apoyo y comprendiendo el voto de los mendocinos diferencial para los cargos nacionales. Lo comprendo, lo interpreto y lo valoro. Así que desde ya a los apoyos, bienvenidos y muchas gracias.
a los que no fueron tal, también los comprendo. Bueno, allí estaba, ¿no?, la palabra del gobernador Alfredo Cornejo. Esto es también un poco la conclusión que ellos sacaron de estas PASO 2019. Le quita, me parece a mí, un poco de relevancia a las PASO, como diciendo cada elección es una elección. Tenemos chance en octubre todavía, en septiembre también. Sí, creo que sobre todo está pensando en septiembre el gobernador. La idea de desdoblar ha sido efectivamente una idea inteligente en términos electorales. También creo que con independencia de la coyuntura deberíamos hacer el planteo de si es bueno desdoblar y que votemos en cada elección justamente las temáticas o las agendas temáticas y las organizaciones políticas correspondientes a cada nivel de gobierno. Es un debate que nos merecemos por ahí los mendocinos llevar a fondo, pero en principio para este esquema hoy por hoy es clave. La única forma que tiene Cambia Mendoza en este caso de poder llegar con fuerza a septiembre es que realmente pase lo que pasó en las PASO de gobernador, que los mendocinos vayan a las urnas pensando fundamentalmente en las gestiones provinciales y no traten de capitalizar o imputarle a la gestión de Cambia Mendoza los malos resultados en materia económica del gobierno nacional. Esto va a ser fundamental y entonces es poco claro saber qué va a pasar. Realmente el panorama es un poco incierto. Ayer, obviamente, por algo, la candidata a gobernador Fernández Sagasti no viaja a Buenos Aires, se queda en Mendoza. Ella es la vocera, digamos, de la noche de anoche, digamos, es la que sale a hablar, no sale a hablar la candidata a diputada, sale a hablar ella. Tiene que ver con esto, con que están pensando justamente en dar todo un mensaje de unidad y de empujar y nacionalizar un poco la elección de septiembre. Lo intentaron hacer antes también, veníamos discutiéndolo. Vamos a ver qué pasa. Es todavía muy incierto lo que puede llegar a acontecer. Bueno, hablaba justamente de Fernández Sagasti, también hizo un análisis en la jornada de ayer de los resultados de las PASO 2019. Mira. Los mendocinos nos han acompañado y eso es lo importante, que los mendocinos se prendieron a esta nueva esperanza que propone Alberto Fernández y para nosotros es muy importante porque, como decía, necesitamos un presidente que apueste al trabajo y a la producción. Mendoza tiene malos números en producción y en desempleo y por supuesto vamos a necesitar un presidente que nos acompañe. Bueno, allí estaba la palabra de Sagasti, que tendrá un trabajo de militancia mucho más importante que en el ámbito nacional, porque la brecha, la diferencia es muy poca en la provincia de Mendoza. 3 puntos solamente a favor de los Fernández. Sin lugar a dudas, pero con una situación anímica muy favorable. Primero que nada, ganaron las PASO cuando las apuestas eran que le iba a perder la fórmula de ANAVE. Ahora, había una idea que incluso tomando en consideración la mala elección que iba a ser Cambiemos a nivel nacional, se pensaba que en la provincia de Mendoza era incluso posible que fuera Cornejo por arriba un par de puntos. No obstante, también le ganan a Cornejo en la elección de diputados. Si bien la gente cortó boleta, Cornejo saca más votos que Macri, no obstante no alcanzó. Entonces son dos como shocks anímicos muy fuertes para salir a construir una mística y salir a militar lo que queda de acá a septiembre. 9.000 puntos de diferencia le saca a Uceda, que es la candidata 9.000 votos, Cornejo, con lo cual hay que mirar un poco el voto en blanco, el voto nulo. Bueno, lo estábamos charlando un poquito en off. Ahí hay un poco de voto que todavía no sabemos cómo puede llegar a operar en la elección y va a ser determinante. Bien. Que se va a sumar a esta cuestión de si se va a provincializar o se va a nacionalizar la elección a gobernador de la provincia de Mendoza. El voto en blanco, en cuanto a análisis, ¿qué nos dice? Porque no es un dato menor, son 30.000 votos entre votos blancos y votos nulos en la provincia de Mendoza. 30.000 es un número importante. Sí, en principio tenemos que pensar que el voto en blanco o el voto nulo en las PASO puede ser distinto de la elección general, porque puede haber mucha gente que haya ido a votar esta PASO muy desconforme de tener que ir a votar una PASO donde no se elegía nada. Puede haber, no podemos saber a ciencia cierta cuándo, puede haber un voto en blanco que opera muy en la lógica de la PASO y que luego en la elección general se transforma en un voto efectivo a alguna de las fuerzas. No lo sabemos a priori, pero en principio tenemos esa incertidumbre y nada, la clave va a estar en justamente cómo los partidos leen ese voto en blanco, ese voto en nulo, tratan de identificar quiénes son, cómo poder llegar a esos electorados, si las terceras fuerzas también van a mantener su rendimiento, van a mejorar o van a empeorar su rendimiento de aquí a septiembre y en qué medida la elección se nacionaliza o se provincializa. Creo que son las 3 claves de la estrategia electoral a partir ya de hoy que tienen que llevar adelante los 2 frentes principales considerando la elección a gobernador, que es importante destacar, gana el que saca la mayor cantidad de votos. No hay segunda vuelta, no hay mínimos. El que gana por un voto, gana. Por consiguiente, va a ser una elección reñida y creo que va a haber una campaña muy activa y muy pensando en la provincia. Bien, lo decías también, el Consenso Federal se posiciona como la tercera fuerza política en la provincia de Mendoza, protectora, acompañó a esta fuerza política nacional y Romano es el candidato a diputado nacional. También hizo un análisis de las PASO 2019.
una campaña pulmón y creemos que muchos mendocinos han confiado en nosotros y esto es lo que queremos agradecer. ¿Cómo vio la campaña durante este domingo? Una campaña muy pobre durante todo este tiempo de las campañas a presidente y realmente nosotros hemos sido los únicos que hemos hecho propuestas concretas. Con el doctor Labaña nos hemos puesto de acuerdo en que hay que revalorizar la economía regional, en que hay que bajar los impuestos a los bienes que son básicos para poner plata en el bolsillo del ciudadano y creemos que si llegamos al Congreso de la Nación vamos a levantar la mano por Mendoza, por los mendocinos, por el bolsillo de los mendocinos, no vamos a tener ese brazo de yeso de la lealtad partidaria, vamos a tener el brazo levantado siempre que a Mendoza le haga falta. Allí estaba el referente de la tercera fuerza política y en cuarto lugar se posiciona el Frente de Izquierda de los Trabajadores. En el ámbito nacional, Lautaro Jiménez es el candidato a diputado. También hizo un análisis de estas PASO. Mirá. Una crisis muy importante la que se le abre al gobierno nacional de Mauricio Macri. En una elección que si bien es polarizada, se está viendo un derrumbe muy importante del macrismo y que en ese marco la izquierda está logrando abrirse paso nuevamente. Nicolás va a lograr competir dirigiendo una coalición nacional muy importante de la izquierda a nivel nacional, que está haciendo un buen resultado y aquí mucho más contentos naturalmente porque logra crecer nuevamente el Frente de Izquierda en relación a los resultados que habíamos tenido hace muy poco, hace un mes apenas en las elecciones provinciales. Estamos subiendo un escalón más y posicionándonos para poder dar una pelea para que hayan legisladores de izquierda, ¿no? Algo que es muy importante para acompañar todos los reclamos, la defensa de los intereses de los trabajadores, la juventud y el movimiento de mujeres en estos espacios frente a este nuevo escenario político nacional que se abre, ¿no? Bueno, allí estaba el referente del FIT, que sin duda ha perdido un poco de lugar y protagonismo en estas últimas elecciones, y Consenso Federal allí se posiciona bien, considero yo, con pocos meses de campaña en tercer lugar. Sí, bueno, Protectora está, digamos, de algún modo consolidando su lugar de tercera fuerza, no obstante está sufriendo la suerte de las terceras fuerzas en esquemas tan bipartidistas como lo que tenemos ahora. Claro. No solamente la idea de la polarización como parte de la coyuntura política actual en Argentina y en Mendoza, sino que en general todo el diseño institucional es bastante, digamos, poco proclive a que las terceras fuerzas tengan espacio. De hecho, de repetirse la elección, no van a poder tener participación en el Congreso Nacional. Veremos cómo logran en septiembre alguna participación en la legislatura provincial, pero por lo pronto no parece que vayan a poder crecer demasiado. Y sí, el FIT en realidad también ha hecho una mala elección, el FIT viene perdiendo espacio, sobre todo en un contexto donde había cierto margen de crecimiento por la crisis económica y por un discurso que justamente estaba muy orientado a digamos, fortalecer la hipótesis de los problemas económicos de la Argentina, pero el problema es que en el esquema de polarización su discurso era tan similar al discurso de los Fernández de cuestionar la gestión económica, no lograron ningún tipo de identidad propia, de identificación con ninguna de las banderas que suelen llevar adelante y por consiguiente la polarización terminó comiéndose a todos estos espacios. Bien, Julio, te quiero preguntar dos últimas cuestiones antes de terminar esta entrevista, tu columna. Una tiene que ver con algunas declaraciones que hizo Suárez, el candidato del oficialismo aquí en la provincia de Mendoza, lo hizo a un medio colega y planteó que si no hace locuras van a apoyar las decisiones y la política de Alberto Fernández. Es lo que dijo Suárez en el transcurso de la mañana. Si no hace locuras lo vamos a apoyar. Digo, de alguna u otra manera esto habrá que analizarlo porque es el candidato, ¿sí? Y deja entrever que la situación para octubre, bueno, puede ser la de la victoria de los Fernández Fernández. Bueno, ciertamente el resultado fue bastante sustantivo en esa dirección. Luego, digamos, lo que dijo en sí mismo es casi de sentido común. Creo que podría decirlo cualquier candidato a gobernador bajo cualquier esquema político. Y claramente tienen que tener cierta articulación con el gobierno nacional, sea el partido político que sea, y siempre que sean sensatas las políticas públicas tiene que haber un consenso que básicamente es el trabajo de ellos. Digamos, los referentes políticos, todos los representantes políticos tienen que lograr articular, lograr consensos políticos y llevar adelante política pública orientada a los beneficios de la población. Claro. En ese sentido, creo que... Es bueno que así sea. De hecho, es importante que estén enfatizando, creo que varios lo han hecho, que estén enfatizando que independientemente de cómo se conformen finalmente los distintos espacios políticos a nivel, digamos, municipales, provinciales y nacionales, se tiene que trabajar siempre con una agenda común y con un diálogo
que esté orientado siempre a buscar las mejores soluciones a los problemas que tenemos todos los argentinos. Es bueno que así sea y te quería hacer esta pregunta porque no siempre ha pasado en gobiernos No, claro, anteriores. sí, digo, sí, la mezquindad esta política buena siempre comunicación existe, entre pero... gobierno, nación. Claro, la mezquindad política siempre existe, pero creo que si hay algo que están mostrando los sucesivos votos bronca que venimos viendo en la Argentina, que parece ser el gran definitor de las elecciones, es el voto bronca. Si algo que nos están diciendo los electores, los votantes es pónganse a trabajar, dejen de inventar divisiones digamos, rentables electoralmente y empiecen a construir política pública porque estamos mirando los resultados concretos de política pública al momento de votar. Bueno, justamente para cerrar esta columna y hablando de este tema y de qué nos queda a los ciudadanos, las campañas del miedo que se han generado en el último tiempo, esto de si gana Fernández, nos convertimos en Venezuela. ¿Cuánto efectivamente están hoy aplicando los argentinos? Bueno, creo que siguen existiendo en el marco de la campaña, se siguen difundiendo ese tipo de mensajes, creo que claramente no han calado, no son mensajes que tengan ningún tipo de propósito, por múltiples razones. Primero que porque es poco creíble y por otro lado porque la coyuntura política actual de la Argentina tiene suficientes matices y complejidades como para hacer eso el eje de discusión y no tanto posibles degradaciones a futuro. Hay un sector del electorado que es sensible de ser de algún modo intimidado o de algún modo, digamos, convencido bajo ese tipo de argumentos, pero claramente lo que está primando en esta elección son los problemas cotidianos y no tanto ciertas proyecciones más abstractas que por ahí algunas fuerzas políticas quieren imponer en la campaña. Bueno, Julio, gracias por estar con nosotros, como siempre. Un placer. Gracias por la invitación.